Vamos entonces a nuestra segunda enseñanza de hoy. Para eso vamos a ir buscando Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, uno de los profetas menores. Pues antes de iniciar, un poquito de quién era Amós. El profeta Amós, cuyo libro está entre los llamados profetas menores, dice de sí mismo no ser profeta, sino alguien que se dedicaba a labores del campo, como la agricultura y el pastoreo. O sea, él no se proclamó nunca como un profeta, sino que el Señor es quien lo llama a ejercer esta labor de profeta. Oriundo de Tecoa, la región de Tecoa, cerca de Belén de Judá, pero el llamamiento del Señor, funge como profeta en Israel, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, es algo curioso porque él no nació, Israel en ese entonces estaba dividido en dos reinos, reino del sur y del norte, pero él no nace en esta parte del reino, sino que nace en otro reino y va a profetizar a Israel. Él debía haber sido profeta en Judá, pero no lo hizo en Judá, sino ejerció como en Israel también. Durante el reinado de Jeroboam en Israel, el pueblo vivió tiempos de abundancia y prosperidad, en tanto que el rey anduvo conforme a la voluntad de Dios, Jeroboam siendo rey de Israel. Pero fue precisamente el hecho de tal prosperidad y abundancia que llevó al rey y al pueblo de Israel a apartarse de su Dios y a poner su confianza en sus ejércitos, habilidades comerciales y en los pueblos aliados. Jeroboam fue desde muy joven, a los 16 años, recibió el reinado de Osías su padre, muere y él es puesto por rey de Israel y andaba en los caminos de Dios. Él procuraba agradar a Dios, pero llegó un momento en que todo estaba tan bien en Israel que él dijo, no, estamos todo bien. Entonces él empezó a irse por los caminos de los dioses de los pueblos aliados que tenían aliados, y lo vamos a leer ahorita. Vamos a leer ahí en el capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Y si usted tiene la versión Reina Valera 1960, en el capítulo 5 tiene un título que dice llamamiento al arrepentimiento, porque eso es lo que está haciendo el Señor en este pasaje. Tenemos a un pueblo de Israel que estaba confiando en quienes, en sus aliados como Betel y Gilgal, que iban a buscar a Dios allá, habían hecho a Dios, entre comillas, porque habían hecho altares, así como pasó, lo leemos en Éxodo, que ellos habían hecho un becerro haciéndolo a semejanza de Dios y creyendo que ese becerro era el Dios que los había sacado de Egipto. Así estaba haciendo Israel en estos momentos, en cuando Dios hace este llamado. Pero nuestro Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia, dice por boca del profeta Amós a su pueblo: búsquenme y vivirán. Pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Busquen al Señor
y vivirán. No sea que acometan como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Estamos leyendo un pasaje que data del año 722 a.C., aproximadamente. Y es frecuente escucharnos diciendo: qué pueblo tan necio, qué pueblo tan terco, ¿cómo es posible que no puedan buscar a Dios verdaderamente? Alguna vez lo hemos dicho, ¿cierto? Leyendo la Biblia. Digo, pero Israel, ¿cómo era de necio? ¿Cierto? Lo hemos dicho nosotros y hemos escuchado a alguien más que lo diga. Pero no es la misma situación en la que se encuentran los muchos que se autodenominan cristianos, cual moda contemporánea del momento, ya sea por ignorancia o por perversión. Cada uno busca a su propio Dios según le dicta su corazón. Cuando escrito está: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Unos dicen: vamos allá, que allá sí está Dios. Otros: no, aquí es donde está Dios. Haz tal y tal cosa para que Dios responda. Ponte en ayuno de tantos días para que Dios conteste. Hasta el ayuno ponen creo yo, pecan en el mismo ayuno, porque lo ponen como una condición para, de cierta manera, creen ellos, mover la mano de Dios. Exactamente, algo así pareció como una huelga de hambre hasta que Dios conteste. ¿Sí? Si subes de rodillas, entonces Dios te escuchará. ¿Sí? Sube de rodillas y van a Monserrate y suben, ¿cómo es que se llama el de Uga? También caminan de rodillas hasta el Señor de los Milagros, creo que se llama a donde van. Ven, trae tu mejor ofrenda, porque del monto de la ofrenda es equivalente a la fe que tienes o el amor que tienes por Dios. Es el que trae poquito, poquito ama a Dios, y el que trae mucho, mucho ama a Dios. Ven y pacta por tu familia, y escucha este versículo, para que seas salvo tú y tu casa. Porque así dice la Biblia. ¿Cierto? Y esto, en estos tiempos contemporáneos, hemos leído un pasaje de hace más de 2700 años. Estaba pasando esto. El pueblo de Dios había tenido tal confianza, se había desviado en ese momento a sus ídolos. Estaba buscando dioses donde no había, creyendo que estaban buscando al Dios verdadero. Bueno, no les había dicho el título de este mensaje, que yo lo hice con una pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque como leí ahorita, unos dicen está aquí, otros está allá. Otros haz esto, haz lo otro. Ven aquí, ven allá, haz aquí, haz allá. Hoy vemos muchos lugares llenos, donde los muchos dicen: aquí sí está Dios, porque mira cuán muchedumbre de personas hay. Entonces la gente va donde se llena y el local es más grande, porque ahí sí está Dios. Miren todos esos miles que hay, ahí sí está Dios verdaderamente. Allá donde se reúnen esos 2 o 3, no, eso ahí no está el poder de Dios. Olvidando la promesa del Señor cuando dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Pero muchos menosprecian a los pocos, creyendo que en la multitud es donde Dios está. No es igual todo esto a lo que hacía el pueblo de Israel en tiempos del profeta Amós. Decía un predicador, cito las palabras de alguien: Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y el hombre le ha devuelto el favor, haciéndose cada uno un Dios a imagen y semejanza propia. Y es cierto, hoy en día cada quien tiene una imagen propia, ha hecho su propio Dios, y yo le adoro a Dios, y va un poco con
lo que predicaba el hermano Marcos, adoran a Dios cada quien a su manera, porque así lo siento yo, dice, así yo creo que se debe adorar a Dios, no conforme a lo que aprendíamos de las Escrituras, sino conforme al corazón, siendo el corazón más engañoso que todas las cosas. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Oye iglesia, Jehová tu Dios, uno es. No hay muchos dioses, hay uno solo. No como lo quieren llamar los de la doctrina de la universidad. Lo que Dios está diciendo aquí es que nadie puede imaginarse otro Dios sino uno solo, que es el único que hay, que creó los cielos y la tierra. No hay muchos dioses ni cada quien tiene un Dios. No es el que los que siguen a Alá como les enseñó Mahoma en el Islam. No es Buda. No, hay un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y es el único que debemos adorar. No conforme a nuestra imaginación o conforme a nuestro corazón, sino conforme a la Escritura nos enseña. No lo busque en un pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, iglesia local o de denominación. No hay que buscarlo ahí. Hoy Dios nos dice, busca a Jehová y vivid. Buscadme y viviréis. Queremos tener vida y vida en abundancia, entonces ¿a quién debemos ir? No en el pastor que llena la iglesia, no porque estamos condenando esto por envidia, no, sino que es lo que vemos en estos tiempos. Que se va detrás y cuando invitan al predicador tal, entonces la gente llena porque se invitó al predicador. Pero si no hay invitado, no quieren ir a la iglesia. Como si Dios estuviera con esa persona. ¿Sí? Como si fuera un Dios unipersonal. Cuando es un Dios de una iglesia, de un pueblo. Mi Dios, como enseñaba el hermano Marcos. Pero no es en mi Dios, que entonces lo hago yo al monte mío. No mi Dios porque yo lo siento, porque yo quiero agradarlo. Y ahora quiero que leamos, porque hemos visto lo que pasaba 700 años antes de Cristo, comparándolo con lo que pasa ahora. Pero cuando Cristo estuvo aquí, también pasaba algo parecido. Vamos a leer en la palabra, quiero que lo busquen ahí, Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Yo creo que muchos conocen este pasaje. Juan capítulo 4, del 20 al 24. Vamos a leer la historia de la mujer samaritana y el Señor Jesucristo cuando se encuentran en el pozo. Precisamente que hoy leíamos sobre Jacob y Raquel, pues en este pozo donde se encuentra el Señor y esta mujer es preciso uno de los pozos que había hecho Jacob como abrevadero para sus ovejas. Ya están todos ahí, dice la palabra del Señor. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que este pasaje, el Señor Jesucristo le deja más que claro a esta samaritana dónde está Dios. Y
cómo el Señor viene a acabar con ese problema que tenía el pueblo de Dios en ese entonces. Que seguían 700 años después, seguían con las mismas dificultades, queriendo buscar a Dios en un lugar y en otro, y no dónde debían buscarlo verdaderamente, a dónde debían ir, qué debían hacer, y no dejándose, diría yo, encontrar, de cierta manera, no dejándose encontrar de Dios, porque con su comportamiento, con su camino errado, no iban al encuentro con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en cuerpo aquí en la tierra, se encontró con el mismo problema que el profeta Amós se encontró 720 años antes, y con el mismo problema que evidenciamos 2000 años después. Unos decían que era en Samaria donde estaba Dios, ahí en el monte Gerizim, que ahí había hecho Manasés un templo cuando el templo es destruido. Entonces ellos querían ir a adorar y decían que ahí era que estaba Dios, porque ahí habían hecho un templo mientras el otro templo no estaba, y que entonces Dios, la presencia de Dios estaba en ese lugar, y por eso se debía adorar allá. Otros que no, que Dios estaba en el templo en Jerusalén y por eso debían adorar allá. Lo cierto es que ni los unos ni los otros tenían una verdadera devoción por el Señor. Algo que le dice aquí Jesús a esta mujer, le dice que ellos sí estaban adorando donde era. ¿Por qué? Y es cierto, ellos sí estaban adorando donde Dios había mandado a adorar, en el templo de Jerusalén. Eso era lo que la ley decía y dónde debían ellos ir a adorar. En cierta manera, ellos sí estaban haciendo las cosas correctamente. Eso era lo que ordenaba, pero no quiere decir que lo estaban haciendo verdaderamente. Estaban cumpliendo un rito, un ritual religioso, y que es lo que viene el Señor a condenar, y por eso el Señor le dice que esto iba a terminar, que ninguna parte ni en la otra iban a seguir adorando al Padre, porque no lo estaban haciendo de hecho, sino que era Dios ahora el quien iba a llamar. Y esto es lo importante, porque es aquí donde ese pensamiento de que no, yo busqué de Dios, no, Dios quien nos busca a nosotros, y es Él quien dice que está buscando a quienes, a los adoradores en espíritu y en verdad. A eso es a los que Dios está buscando. Pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Jesucristo murió por todos nosotros, para que este pensamiento ya no fuese más un obstáculo para el que quiere buscar hacer su voluntad. No se trata del lugar donde vayas, tampoco por el ministro que enseña la palabra. No es por el ambiente o el entorno, una música suave, luces tenues o apagadas, ¿sí? No es nada de eso. No es porque te coloquen la música suave o el piano de fondo mientras el predicador habla, o el grupo de alabanza. No es nada de eso lo que muestra la presencia de Dios. No es por el ministro, no es. Hemos leído que el Padre es quien busca a los verdaderos adoradores. Es Él el que los busca. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Quieres saber dónde está Dios? ¿Quieres saber dónde está Dios? ¿Quieren hallarle? Adoren en espíritu y verdad, y Él te encontrará. Es la manera de saber dónde está y dónde lo podemos encontrar. Adorándole en espíritu y en verdad. Y lo más importante es que Él mismo nos ayude. Esto no es algo que es en nuestra fuerza, sino que Él mismo lo hace en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu es quien da testimonio a nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a poder hacer eso.
Y en esta mañana, esta palabra, que creo nos debe quedar siempre, este pasaje es importantísimo porque él dice que necesita que se levanten adoradores en espíritu y en verdad. Y esto debe confrontar a todo cristiano, y derrumba cualquier acto de religiosidad, cualquier acto de ceremonial que se quiera hacer, nosotros pues aquí llevamos un orden y está bien porque se necesita un orden, pero incluso hasta en esas cosas la gente ha querido meter o influenciar a las personas para de cierta manera poder adorar, pero nada de esas cosas. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, que verdaderamente sientan lo que están haciendo. Que no porque desde niño empezó a ir a la iglesia, entonces ya se hace cristiano. No. Está siguiendo algo que le enseñaron como al hermano le enseñaron el Salmo 19, pero eso no fue lo que le hizo salvo a él. Ni lo ha hecho un adorador en espíritu y en verdad. No. No es eso. El llamamiento de quién, de Dios. Y aquí vemos esta mujer plantea esta incógnita al Señor. Ella le plantea una pregunta, una incógnita. Dice, no por tentarlo como hacían los fariseos, que iban con preguntas a él, pero para hacerlo, digamos, pecar, para hacerlo generar controversia o que él diera algo equivocado, sino porque ella quería honrar a Dios de la manera correcta. Ella sabía que sus padres, y cuando dice aquí padres, no habla de sus padres directos, sino de sus antepasados, de todos sus antepasados, no eran el mejor ejemplo a seguir y que tampoco era una excusa para justificar su mal proceder. Porque eso es lo que nosotros siempre, como hombres, caemos en que tendemos a justificarnos con otras personas. Es que yo hice esto porque así me lo enseñaron. Y es lo que hoy prevalece en lo que se hacen llamar iglesia, porque no se leen las escrituras. Donde se hace lo que el predicador enseñó, lo que el pastor enseñó, y se hace así porque él le enseñó, pero yo no he ido a la Biblia a revisar si verdaderamente era así como me lo enseñó. Me dijeron que yo debía orar siempre de rodillas, y así me enseñaron, y yo lo hago así. Y tiene un problema de osteoporosis, y tiene un problema pero con dolor y todo se arrodilla porque allí me enseñaron. Y de pronto le está causando hasta una enfermedad en las articulaciones. No, pero es que a mí me enseñaron así. Así lo hacían mis padres. La mayoría de los que somos mayores aquí, alguna vez asistimos a la iglesia católica, alguna vez dijimos que éramos católicos, porque así nos enseñaron nuestros padres. Y porque así vimos que lo hacían. Que iban a un lugar y al otro y rezaban y hacían sus novenarios a santo y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Pero eso no se constituye en una excusa. Al conocer la verdad, al conocer al que era el camino, al que traía la verdad y la vida, que era el Señor Jesucristo, como esta mujer lo estaba conociendo, para seguir en ese camino. ¿Qué hizo ella y qué le dijo? Bueno, aquí dicen que adoran aquí y adoran allá. ¿Dónde es? Yo quiero hacerlo bien. Yo no quiero seguir haciendo lo que hacían mis padres. Yo quiero saber cómo verdaderamente debo hacerlo. Y creo que esto es una pregunta que debiéramos hacernos todos los creyentes. Señor, yo te estoy adorando verdaderamente como es. Enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Si no es así como lo estoy haciendo, entonces enséñame a hacerlo. Y si estoy bien, entonces dime que estoy haciéndolo bien. Pero quiero saberlo. No nos podemos quedar con la idea de que estoy de pronto
adorando a Dios y resulta que estoy adorando a un Dios de mi imaginación. Un Dios en que yo creo que es Dios, pero no es. Es un Dios falso que yo me he hecho a mi imagen, que yo he creado para adorarle, como lo hacen muchos. Todas esas falsas doctrinas tienen un Dios al que adoran creyendo que es el Dios verdadero. Toda secta, yo le pregunto a una secta y ellos dicen que adoran a Dios, excepto los que dicen que adoran a Satanás, pero la mayoría dice que adoran. Me preguntan a los mormones, testigos de Jehová, adventistas y todos adoran a Dios. El Islam, ellos dicen Alá, pero es lo mismo, significa Dios también. Y ellos creen en el Dios de Abraham, de Isaac, entre comillas, ¿no? Ellos dicen creer en ese Dios. Ellos vienen de la creencia abrahámica. Pero ¿estarán en la verdad? ¿Estarán adorando al verdadero Dios? No. No lo están haciendo. No es una excusa, ¿sí?, el que nos enseñaron para justificar un mal proceder o una falsa adoración, como tampoco lo es para nosotros ahora. Quizás que nuestros padres se equivocaron, por equivocación nos enseñaron mal, pero eso no es la excusa. Nosotros, como les decía antes, conociendo la verdad, siendo revelada la verdad a nosotros, sigamos por el mismo camino. El momento de, como les leí anteriormente, oye iglesia, Jehová tu Dios, uno es. Y dice el Señor, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Porque solo en Él hay vida eterna. ¿Sí? Y en esto, tanto los judíos, a esta época, los pasajes que hemos leído, está dado a quién, a los judíos. El mismo Señor Jesucristo dice que de los judíos viene la salvación, porque Jesús, ¿qué era? Judío. Desde ellos nació la salvación, Él era judío. ¿Sí? Dios deseaba adoradores por la fe. Y hoy en el Salmo 119, vemos de David, que era un adorador en espíritu y en verdad. David. Alguien que buscaba adorar a Dios verdaderamente. La gracia de Dios siempre estuvo para ellos. Nunca fue una excusa el que estuvieran bajo una ley, no, porque la gracia de Dios, la ley siempre quiso llevar a los hombres a que entendieran la gracia de Dios. Que ellos no lo entendieron o no lo quisieron entender, era distinto. Porque querían buscar a un Dios basado en unos ritos y en cumplimiento de unas normas, tanto así que se escribieron libros para añadirle más cosas a la ley. No sé si de pronto ustedes conocen, pero por ejemplo en Sabá, en el día de reposo, ellos inventaron que la persona no podía moverse a cierta distancia de donde decían, si yo estoy aquí, digo, aquí voy a empezar mi día de reposo. Entonces yo no podía trasladarme a 1 kilómetro alrededor. Yo no podía caminar más allá de ese kilómetro porque ya rompía con el día de reposo. Fueron normas que ellos colocaron, porque eso es la ley donde está, no dice en la ley. Pero ellos le añadían esas cosas. Queriendo ellos dicen que habían levantado una cerca alrededor de la ley o algo así. ¿Sí? Para proteger, o sea, para ellos no era suficiente lo que Dios había hecho, sino que ellos quisieron poner una protección, algo más alrededor de la ley para que nadie quebrantara la ley. ¿Ves? Y siendo todas estas cosas, dice, como nos enseña la palabra, sombra.
de lo que había de venir, pero ellos no pudieron ver eso. Y en la época de esta mujer samaritana, vemos cómo todavía ellos estaban rigiéndose en ciertos aspectos meramente carnales. Por eso Jesús le dice, Dios, tu Padre, dice esta mujer, tu Padre viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad, no personas que se rijan por unas leyes y unas normas, sino que verdaderamente quieran adorar a su Padre. No le dice un Dios, sino a su Padre. O sea, que lo busquemos como un padre, como un hijo que busca a un padre y que ama a su padre. Yo muchas veces le enseño a mis hijos, cuando uno ama a un padre, ¿qué hace? Obedece las normas que el padre le da. Una muestra, la mayor muestra de amor que puede tener un hijo, niños, la mayor muestra de amor que ustedes pueden tener hacia sus padres es obedecerlos. No es diciéndole, te amo, papi, mami, te amo. No, es obedeciendo. Esa es la mayor muestra de amor de un hijo a un padre. Obedecer al padre. No hay mayor muestra de amor. Y eso, para nosotros, como hijos de Dios, la mayor muestra de amor hacia nuestro Padre Celestial es obedecerlo a Él. No es haciendo ritos y manteniendo metido en una iglesia. Está bien ir a la iglesia, si se puede ir todos los días, se puede ir, se va todos los días. Pero esto no nos hace ni en muestra de amor a Dios, sino el obedecer su palabra. Voy a leer aquí ciertos comentarios que encontré. Dice, adorarás lo que no sabes, adoramos lo que sabemos. Esta es una oración digna de ser recordada. Nos enseña que no debemos intentar nada en la religión precipitadamente o al azar. Porque a menos que haya conocimiento, no es a Dios a quien adoramos, sino a un fantasma o un ídolo. Todas las buenas intenciones, como se les llama, son golpeadas por esta oración, como por un rayo, porque aprendemos de eso, que los hombres no pueden hacer nada más que errar cuando son guiados por su propia opinión, sin la palabra o el mandato de Dios para Cristo. Este es el error que podemos cometer, como decía, o sea, queriendo buscar a Dios, lo buscamos erradamente. Pero cuando Dios se revela a una persona, automáticamente sale de cualquier lugar donde no se predica la verdad. Eso es así. No negamos, hay gente que ha llegado a lugares donde no se predica la verdad, pero cuando la verdad se le es revelada, sale de ahí. Nunca una persona, a veces, y a mí me pasaba mucho, a mí me molesta, aún me sigue molestando ver esas sectas llenas de gente, porque cuánta gente engañada. Pero si uno va a la Biblia, uno se da cuenta que ninguna persona que conozca la verdad se queda en una secta de eso. ¿Por qué? Porque sabe y reconoce que está adorando a un Dios falso, a un Dios que una persona se inventó, porque todas se caracterizan por lo mismo. A alguien se le apareció un ángel y le dijo que debía hacer tal cosa. Todas. Cuando Pablo mismo lo advirtió hace 2000 años. Aún si un ángel viniera y predicase un evangelio diferente, no lo oyes, no lo oigas. Es anatema. ¿Pero por qué pasaban estas cosas? Porque en ese entonces la gente no leía la Biblia. No se daba cuenta que Pablo ya le había dicho que si alguien venía aquí, si aquí un predicador viene y nos dice, venga, es que un ángel me dijo que lo que ustedes están enseñando no es así, y que la Biblia de pronto está errada en ciertos puntos, y que vamos a reescribir ahora el Nuevo Testamento, vamos a reescribir la Biblia como lo hizo Mahoma, porque eso fue lo que hizo Mahoma, reescribió la Biblia, porque según él ese ángel le había dicho que debía hacerlo. ¿Y qué hizo toda esta gente? Se desviaron a adorar a un Dios falso, a buscar un Dios que no es nuestro Dios, porque Jehová Dios, tu Dios uno, es. Los verdaderos adoradores
Cristo parece indirectamente reprobar la obstinación de muchos, que luego se mostró porque sabemos cuán obstinados y contenciosos eran los judíos cuando se reveló el Evangelio al defender las ceremonias a las que estaban acostumbrados. Pero esta declaración tiene un significado aún más extenso, porque sabiendo que el mundo nunca estaría completamente libre de supersticiones, y ahora lo sabemos, todavía hay supersticiones dentro de la iglesia. Hoy hay gente que sigue cierto rito y le dan 7 vueltas al templo o al lugar donde se congregan y le dan las 7 vueltas a la casa que quieren comprar para que Dios le dé la victoria. ¿Sí? Todo eso son ritos, son supersticiones. Separa a los fieles devotos y rectos de aquellos que eran falsos e hipócritas, armados con este testimonio. No dudemos en condenar a aquellos que predican lo contrario, que creen que bajo un rito, ¿sí? Bajo ciertas normas, ciertas ceremonias, es como se adora a Dios. Porque hasta ese punto ha llegado la gente. Entonces, si no se hace de tal manera, no se está adorando a Dios. Que tienes que ser de ciertas formas, con cierta ropa y con ciertas cosas para poder adorar a Dios. No porque lo debamos hacer nosotros de cualquier manera. No es esto lo que digo. Sino que nada de esto, en estas cosas, no es que se agrada a Dios. Dios se agrada de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Entonces, en resumen, yo quisiera hacer una pregunta, y es que, ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Dónde hemos buscado a Dios? A veces hasta nosotros mismos nos inventamos. Y ¿qué le pasa cuando uno está empezando en el Evangelio? Que personas que son mayores y tienen ya un poco de mañas, porque hasta mañas, hay gente que coge mañas en el Evangelio y le empiezan a enseñar rutinas y cosas a las personas que antibíblicas. Y uno cree que con eso, haciendo tales cosas, es donde va a encontrar a Dios. Y yo les diría a los jóvenes y a los no creyentes, leamos la palabra de Dios primeramente, porque en ella, dice mismo Señor, ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y en ella es que hay vida. Es la única manera de nosotros poder entender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por la palabra, porque esta es su palabra, salió de su boca, de Él mismo salió. ¿Dónde más podemos encontrarlo a Él? Su palabra. No es haciendo un rito, no es yendo aquí a un lugar, no es yendo al otro. No, es en la palabra. Es en la palabra de Dios. No por el que esté aquí predicando, es por la palabra de Dios. El poder está ahí en su palabra. ¿Sí? No está en quien la predica, no está en el ambiente, no está en lo que se hace. Porque ahora es costumbre y las iglesias, la mayoría de las iglesias cerradas, oscuras y con luces bajitas, como si ahí entonces Dios fuera a llegar porque eso está así. No, eso no es más que sugestión y manipulación de las emociones de las personas. Pero la enseñanza de la palabra de Dios, donde queda. Estamos buscando a Dios en todos lados, menos como debemos. Y esta mañana, ya para terminar, quisiera que nos quedamos con esta reflexión. Y que como esta mujer samaritana, primeramente escuchásemos el llamado que hace Dios por el profeta Amós. Arrepentimiento, ¿sí? Si no lo hemos hecho bien. A no poner nuestra confianza en ciertas cosas, a no poner nuestra vista en ciertos ritos, en ciertas cosas, a desviarnos
a buscar un Dios que no es el verdadero Dios, sino que escuchemos la voz de Dios en esta mañana que nos dice: buscad a Jehová y vivid, buscadme y viviré. Escuchemos la voz de nuestro Dios y preguntémosle: Señor, ¿en verdad te estoy adorando en espíritu? ¿Es una adoración verdadera la que estoy haciendo yo? O quizás estoy adorando a un Dios que yo mismo me estoy imaginando, un Dios alcahuete, porque la mayoría tienen un Dios, decía alguien, el pastor Paul Washer, algunos tienen un Dios que se parece más a Papá Noel que al Dios de la Biblia, ¿sí? A ese Dios que llega con regalo y al Padre que muchos jóvenes y muchos de nosotros cuando fuimos niños quisimos, a ese papá que nos da todo pero que no nos exige nada, ¿sí? Ese es el Dios que muchos tienen y el Dios que muchos quieren, pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que nosotros debemos encontrar. ¿Dónde está Dios? Dios está aquí con nosotros. Dejémonos encontrar de Él. Dejémonos hallar de Él. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Amén? Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor mío. Gracias por lo que nos enseñas, Padre Santo. Señor, perdónanos, bendito Dios, si no así hemos sido esos adoradores en espíritu y en verdad, oh Dios mío. Padre, y ayúdanos, oh Dios, enséñanos, Señor, a adorarte verdaderamente, al único Dios verdadero que hizo los cielos y las tierras. Es a ti a quien queremos adorar, Padre Santo. Enséñanos, Señor, esa verdadera adoración. Padre, toca nuestro corazón para que esté dispuesto, Señor, a adorarte verdaderamente, oh Dios de gloria. No conforme a nuestros pensamientos, ni conforme, Señor, muchas veces a los deseos de nuestro corazón, que es engañoso, más que todas las cosas, oh Señor, sino conforme a tus estatutos, conforme a tus mandatos, Padre Santo, que podamos adorarte, Señor. Oh bendito Dios, con nuestro comportamiento, Señor. Podamos adorarte, Dios, con lo que hacemos, con lo que decimos, Señor, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, Señor. Aún, Señor, en la calle, nuestros vecinos, oh Dios, de nuestro comportamiento, Señor, sea muestra del Dios que tenemos. Es una forma de adorarte también, oh Señor. Porque no es la adoración un tiempo que se dedica en canciones o en oraciones extensas, Señor, muchas veces con vanas repetideras, Señor mío bendito. No es la verdadera adoración en espíritu, Señor, en lo que está en nosotros, en nuestro corazón, Padre Santo, que también de la abundancia del corazón abre la boca, Señor mío bendito. Lo que hacemos, Señor, en medio de la ira, en medio del enojo, en medio de las emociones, Señor, en medio de las alegrías, Padre poderoso, en eso, Señor, también está la verdadera adoración, Padre poderoso, Señor. En cómo nos comportamos, bendito Dios de gloria, cuando nos ofenden. Ahí está la verdadera adoración, Padre poderoso. En cómo nos comportamos, Señor, cuando nos adulan, cuando nos hacen buenos comentarios, Señor. Ahí también, Señor, hay muestra de cuál es nuestra verdadera adoración, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que queremos dar testimonio de un Dios justo, de un Dios que ama la justicia, Padre Santo. Un Dios que nos ama, oh Dios de gloria. Que somos diferentes, que verdaderamente somos la luz de este mundo, Señor mío bendito. Somos la sal de este mundo, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.